sumamente importante tocar este tema en una situación de contexto país también tan crítico. Y yo quisiera comenzar por lo que se refirió Fico en su presentación, o sea, el tema de contexto y cómo se dio, digamos, este trabajo, por lo que recuerdo, pero anticipo que no soy un especialista en el tema, sino más a nivel de gobiernos locales. Y desde ahí va a ser mi comentario. Y en contexto, evidentemente, lo que afirma Ángel, se explica porque estamos en un proceso de descentralización y tiene que ver con hechos muy precisos, pero también a veces bastante problemáticos. Por ejemplo, transferencia de funciones. Hoy, 185 funciones se han transferido a los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Menos a Lima, ¿no? Por ejemplo, régimen especial Lima, ¿no? Que decía, digamos, ahora. Pero ese proceso ha sido, pues, sumamente conflictivo, o sea, sin recursos, sin capacidades. Entonces, ese es un proceso de transición que tenemos que considerarlo también en este tema, ¿cierto? Y en este tema mucho más todavía, ¿no? Un segundo hecho en este proceso de descentralización es que no las instituciones subnacionales, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, no han asumido un proceso de reforma institucional, reforma interna para poder asumir estas funciones. Mantienen sus propias estructuras, su misma estructura de antes. Y como no han sufrido estos cambios, evidentemente gestionar hoy temas tan importantes como es, digamos, gestión de riesgos es sumamente difícil y complejo, y en algunas municipalidades peor aún. O sea, lo que decía Ángel, por ejemplo, yo conozco una municipalidad, se llama Estiquipampa, en Tacna, 102 habitantes. ¿Cuántos trabajadores tiene? Uno. Igual la municipalidad de nuestro amigo alcalde que está presente, ¿no? 8 trabajadores. De las 1.838 municipalidades, son 196 provinciales y el resto son rurales. 1.640 y tantos municipalidades distritales, y de ellas 1.303 son rurales. Y 700 de esas municipalidades no tienen más de 500 habitantes. Y se puede imaginar lo que sucede ahí en términos de capacidades, en términos del número de trabajadores, en términos de profesionales, y más son dedicados a este tema. Un tercer hecho es el tema de recursos. Por más que se dice y lo escuchamos en la prensa, en los medios de comunicación, escuchamos que las municipalidades tienen ingentes recursos y no tienen capacidades para implementarlo. Si bien, si es cierto de Charate, ¿no? Digamos en Cusco, o San Marcos en Ancash, San Marcos digamos en Cajamarca, sí tienen ingentes recursos por su proximidad, digamos, o porque alojan minas, ¿cierto? O recursos naturales que están en explotación y tienen un cargo muy grande. Sin embargo, la gran mayoría de municipalidades, miren, cerca de 400 municipalidades, y no me va a mentir nuestro amigo alcalde, cerca de 400 municipalidades apenas viven de 8 unidades impositivas tributarias de Fondo Común, Fondo de Compensación Municipal. ¿Cuánto es eso? Menos de 360.000 soles al año. Y la gran mayoría de esos recursos pues, tiene que destinarlos a gastos corrientes, y para inversión casi no tiene. Salvo el canon, que no le llega a todas las municipalidades. Por ejemplo, a estas, cerca de 400 municipalidades no le llega el canon. Y entonces, recursos es otro tema en este proceso de descentralización, y más aún para el próximo año, y Ramón me lo ha dicho, para el próximo año se han reducido estos recursos muy significativamente. Entonces, ese es otro tema, y finalmente, otro tema que amarra este proceso de descentralización es el tema de participación ciudadana, que sí es positivo. Hoy ya no podemos concebir, planificar el desarrollo de nuestro territorio sin participación ciudadana. Incluso hasta los alcaldes o autoridades o funcionarios que no tienen ni idea de lo que significa el territorio y la planificación del territorio, hoy están cumpliendo en hacer sus planes de manera participativa. La mayoría de las municipalidades están haciendo eso. Entonces la participación ciudadana es hoy un componente fundamental de la gestión pública. ¿Eso es importante? Sí es importante. ¿Tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos sociedad civil y somos parte componente de ello.
Segunda parte, entonces, ya sobre las propuestas, mi comentario sobre las propuestas específicas. De lo que se ha expuesto y la propuesta que existe de parte de República y ya está en debate, yo resalto algunas que tienen que ver con la modificación de la ley, pero otras que no tienen que ver con modificar la ley, sino tienen que ver simplemente con modificar normas internas e instrumentos internos de gestión. Porque, como dijo Ángel, a veces la norma no resuelve todo. Tiene que ver también con capacidad, voluntad política, ¿cierto? Y eso no requiere pues de una ley. Entonces, sobre ello, mi primer comentario es acerca de los instrumentos de gestión. Es cierto, o sea, pienso que el tema de gestión de riesgos tiene que incorporarse a todos los instrumentos de gestión. O sea, tiene que haber un alineamiento, porque si no, no se va a poder implementar. Además del plan de desarrollo local concertado que se ha comentado, pero tiene que incorporarse en el plan estratégico institucional. Porque vemos en muchas municipalidades que se ha hecho pues tremendo plan de desarrollo local concertado, se incorporan todos los ejes y todas las líneas, este tema también se ha incorporado, pero para ejecutarse tiene que estar en el programa multianual de inversiones. Y para que esté en el programa multianual de inversiones, tiene que estar en el plan estratégico institucional, que ya está normado. Pero en segundo lugar, tiene que estar en el plan operativo institucional anual, que está alineado a ese plan estratégico institucional, que es de mediano plazo. Pero el plan operativo institucional es el que sustenta y justifica el presupuesto anual, que es el plan institucional, perdón, el presupuesto institucional de apertura. Esos son los principales instrumentos de gestión, porque a veces podemos proponer un montón de cosas, pero si no están incorporados ahí, es difícil que se pueda ejecutar. Ninguna actividad, ningún proyecto se puede ejecutar si no está aprobado, si no está incorporado en el presupuesto anual. Entonces, eso me parece clave. ¿Cómo incorporar el tema de gestión de riesgos en todos los instrumentos de gestión? En la propuesta sí se considera hacerlo, a nivel de políticas, a nivel de los planes, a nivel de presupuesto participativo, pero me parece también incorporarlo en los otros instrumentos que son claves: plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto institucional de apertura, presupuesto modificado, que son instrumentos sí de ejecución anual que sirven justamente para viabilizar este tema. Y en segundo lugar, hay otros instrumentos de gestión que también hay que considerar y que están en la ley, digamos, específico de gestión de desastres, ¿no? Pero que no están incorporados en la norma, en la ley orgánica de municipalidades, que no están incorporados ni en la ley orgánica de gobiernos regionales. En este proceso de descentralización hay ese desfase que decía Ángel. Claro, hay una serie de leyes que salen, se actualizan, pero el tema está que las leyes orgánicas no están incorporando estos cambios que son necesarios incorporarlos. Y ahí me parece pertinente la propuesta de recorte y que ya se está, digamos, tratando de aprobar. En tercer lugar, me parece importante que los gobiernos subnacionales, los locales, especialmente los rurales, puedan hacer reformas institucionales internas. Porque, como decía también Fico, o sea, hay municipalidades que tienen pues 5 o 6 trabajadores. ¿Cómo hacer gestión en esas municipalidades si les pide la ley orgánica municipal, les pide que tenga un gerente general, ¿no es cierto?, un gerente municipal, que tenga un gerente, un ingeniero para el tema de obras, que tenga un sociólogo, un economista para el tema de desarrollo económico local, y que tenga un sociólogo para el tema de desarrollo de capacidades? O sea, en la práctica le piden como si fuese pues una municipalidad inmensa. San Juan del Lurigancho, por ejemplo, tiene casi 1 millón de habitantes y tiene cerca de 5.000 trabajadores. ¿Cómo va a tener la misma obligación, por ejemplo, que una municipalidad que tiene 8 trabajadores, como en el caso de nuestro amigo alcalde? O sea, la ley pues es uniformista, esto tiene que cambiar, y ahí tenemos que también discutir el tema de tipología de municipalidades. En la aplicación de estos temas, en concreto, tiene mucho que ver
con esta diversidad de nuestras municipalidades a nivel nacional. Nosotros vemos Lima, claro, municipalidades grandes, inmensas, o capitales de departamento, capitales de provincia, pero no vemos la gran mayoría de municipalidades y que seguramente ustedes que están en el proyecto han podido ver. Finalmente, si los gobiernos locales no asumen un rol protagónico en la práctica en este tema, bien difícil que pueda implementarse políticas articuladas. Y esto en los otros temas también. Hay discusiones tremendas. Miren, hay competencias que ya en la ley pasaron a las municipalidades y a los gobiernos regionales, pero que en la práctica, ¿quiénes están gestionando esas competencias? Los sectores. Son los sectores. Son los sectores. Y es que nuestros gobiernos locales y nuestros gobiernos regionales no asumen su autoridad, no asumen su protagonismo en la ejecución de estas competencias y funciones. Entonces, ahí me parece, por eso lo menciono en cuarto lugar, creo que además de la normatividad, además de las propuestas en ese aspecto, creo que debemos promover en nuestras autoridades locales, en nuestras autoridades regionales, ese rol protagónico en tres aspectos fundamentales. Uno, en la articulación interinstitucional en su territorio. Creo que el gobierno local lo está demostrando, con todas las limitaciones. Lo de defensa civil, por ejemplo, sí logra un nivel de articulación, a pesar de los problemas que hay, que mencionó Fico. Pero si el gobierno local asume un rol protagónico, puede ayudar mucho y puede contribuir mucho a eso. Entonces, la articulación interinstitucional creo que es un rol que el gobierno local puede asumir en este tema muy bien. Pero no solamente la articulación interinstitucional, sino la articulación intersectorial, intersectores. El gobierno local tiene esa capacidad y esa posibilidad, de hacerlo. O sea, la articulación intersectorial. Eso hoy se impone, porque hay una desarticulación tremenda a nivel de gestión en algunos temas y especialmente en esta. Y la articulación intergubernamental. Creo que si no pensamos, el gobierno local es parte, como decía Fico también, en su enfoque de desarrollo sostenible, que el gobierno local no es parte, por ejemplo, el gobierno distrital no es parte del gobierno provincial, y si no aceptamos que el gobierno provincial es parte del gobierno regional y el gobierno regional es parte del gobierno nacional y que existen articulaciones, ¿no?, funciones, competencias compartidas y por lo tanto responsabilidades también compartidas en ello a pesar de las específicas, creo que no va a haber, digamos, posibilidades de mayor impacto en este tema, y creo que nuestra labor también como sociedad civil es promover esto en nuestros gobiernos locales, distritales y provinciales. Con eso, gracias. Agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento, definitivamente concuerdo con todos los aspectos afirmados por los compañeros aquí presentes, como el señor Ángel Chávez y Rodolfo Álvarez. Como manifestaba su comentario las propuestas de modificación a la nueva ley orgánica, ya no tan nueva, porque ya tiene 10 años de vigencia. Dentro de estos 10 años de vigencia, definitivamente se han podido advertir que tiene deficiencias y vacíos insuperables, los que de alguna manera, creo yo, en la labor municipal, las autoridades, a través de las asesorías que han tenido, han ido superándolas. Se hablaba de un principio, Ángel Chávez decía, desde el aspecto sociológico, hablaba del principio de legitimación y la vigencia de una ley, si esta se respeta o no. Desde el punto de vista del derecho, podríamos decir que para este comentario es valedero hablar del principio de legalidad. Alguien podría decir, ¿por qué propuestas de modificación, tantas propuestas de modificación a la ley orgánica de municipalidades, si todos estos temas ya están regulados de manera genérica, conceptualizada e inclusive sistematizada
en la ley 29664, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Podríamos preguntarnos, ¿por qué tantas leyes? Lamentablemente en el Perú pues todo funciona en base a un marco normativo. No aparece en la ley orgánica de municipalidades, una alcalde ya no es mi competencia. No está dentro del artículo 20 que me obliga a elaborar o presidir el sistema de gestión local de riesgo de desastres. O el Consejo Municipal podría decir, no está regulado dentro de mi competencia, en el artículo 9, aprobar ningún plan relacionado a este tema de gestión de riesgos de desastres. Creo que es importante aclarar al auditorio y también dejar en claro que la intención, creo, de Renulpe de poder incorporar estas modificaciones de esta gama de regulación nueva en concordancia con la ley del SINAGED es con el propósito de que se respete esta estructura normativa de que el SINAGED es una ley aprobada a través de una ley ordinaria, que es la 29664, y la ley orgánica de las municipalidades tiene otro carácter, otra categoría de regulación. Es una norma que se aprueba con una mayoría calificada, por ejemplo. Y su aplicación, pues, definitivamente es superior o está por encima de una ley ordinaria. Creo yo que eso es la razón y la justificación valedera para que necesariamente se tenga que incorporar en la ley orgánica de municipalidades todos estos componentes, todos estos conceptos y los procedimientos establecidos como propuesta a través de Renulpe y todo el equipo de trabajo. No tanto modificar, porque no se está divirtiendo a modificar, es más incorporar atribuciones, complementar competencias, y creo que en la medida de las posibilidades de que a nivel del Congreso se apruebe en la oportunidad que corresponda, permitirá pues que los gobiernos locales, a través de los municipios distritales y provinciales, desarrollen con mayor énfasis y con mayor detenimiento y con mucha responsabilidad el tema de gestión de riesgos y desastres dentro de su sistema de planificación local. Siendo realistas, ya se comentaba por allí, los gobiernos locales se han convertido en una suerte de tener muchas competencias, diríamos hasta demasiados. El gobierno local asume obligaciones de todos los sectores, funciones de todos los sectores. Ahí podemos hablar, estamos hablando de, pues, como ya se comentó, sobre la descentralización de las funciones, pero en ningún aspecto de la ley, ni en su parte considerativa, ni en sus disposiciones complementarias, bueno, existe una en la que regula, por ejemplo, los porcentajes de transferencias.